Este es el Evangelio del Espíritu Santo. No sé hasta dónde lo haya entendido, le suplico que me crea. Y este Evangelio no se vive para que nosotros lo califiquemos a usted. A mí no me importa lo que usted haga. Usted es el que recibe el daño de lo que usted hace de acuerdo a lo que nosotros le enseñamos, que está escrito en la Biblia. Y usted le tiene que responder es al Espíritu Santo. Cuando usted venga a este lugar, no venga para que crea que nosotros lo miremos y le demos una calificación, no. Usted cuando venga a este lugar, venga consciente de que usted está cumpliéndoles al Señor. Y que de acuerdo a lo que usted haga y las decisiones que tome, también van a ser los resultados en su vida. Mire su casa cómo está y ese es el resultado de lo que se ha hecho. Mire su vida cómo está espiritualmente y es el resultado de lo que usted es con el Señor. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo sí conocía al Señor. ¿Sabe por qué lo conoció? Porque se despojó de todo. De las mañas, de los vicios, de su mente, de lo natural, de todo se despojó. Él no vivía miedoso de nada. A él nadie lo podía pensionar. Algunos andan con miedo, tienen 19, 25 años, ya con miedo de cómo van a ser cuando viejitos. Y por estar pensando cómo van a ser cuando viejitos, no hacen nada en toda la vida. Pablo no era así. Yo veo que Pablo no le tenía miedo a nada. Si había que comer, comía. Si había que ayunar, ayunaba. Estimo todas las cosas, diga las cosas, como pérdida. Y algunos andan preocupados por las cosas. Las cosas. Y dijo Job, desnudo nací, no hay entierros con trasteo. Eso no dijo Job, pero más o menos. Pero algunos andan más pendientes de las cosas. Por el conocimiento. El apóstol Pablo, lo que yo entiendo aquí es que él tuvo una excelencia de conocimiento porque él se despojó de todo, hasta de lo que sabía. Hay gente que cree que sabe mucho y no sabe nada. Pablo sí sabía y era una persona importante, con mucho conocimiento, no con buena memoria, sino con conocimiento. Y realmente tenía una posición. Él daba un voto. Los únicos que dan votos son los senadores. Era militar y tenía mando, tenía voto, tenía peso en lo que hablaba. Ese sí era importante. Y se despojó. A veces uno no tiene nada y le cuesta despojarse de lo que medio tiene. Por haberse despojado, pudo llegar a una excelencia de conocimiento de Cristo. Si usted quiere tener una excelencia de conocimiento de Cristo, tiene que despojarse de todas las telarañas. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. Yo a veces me pongo a pensar, yo no tenía nada al comienzo y me costó algo despojarme de unas cosas. ¿Qué tal que hubiera tenido? Sin embargo, nos despojamos. A la brava, pero nos despojamos.
y aprendimos a despojarnos de todo. Sobre todo, ¿cómo va a tener alguien el conocimiento de Cristo si no quiere sacar el conocimiento ese colonial, anticuado? ¿Cuántos anhelan tener el conocimiento de Cristo? Pero no el conocimiento teológico, porque es que ahí está la... Yo desde el comienzo decía, bueno, pero el conocimiento, yo le decía al Señor, yo quiero conocerlo, pero no en los libros. Yo quiero es conocerlo, conocer su presencia. Y eso fue lo que le pedí desde un comienzo. Y yo sé y conozco la presencia del Señor. Puede que no hable muy bonito, como decía Pablo. Pablo mismo lo decía, ¿no? Que era hosco al hablar. Pero tenía poder. Bueno, hay gente que habla bonito y tiene poder. Pero hay que despojarse para poder llegar a tener un conocimiento mayor de Cristo. Pero como presencia, no como información. Porque algunos tienen mucha información y tienen buena memoria, pero no conocen el Espíritu Santo. Todo es teoría, teoría y teoría. Eso lo saben de todo, pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? Porque es que el Espíritu Santo es el que trae el poder, la revelación, el entendimiento, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todo lo que les falta a eso es porque les falta el Espíritu Santo. Y vivir un evangelio, o querer vivir un evangelio y obedecer muchas cosas, si el Espíritu Santo pues es imposible, porque está viviendo en la ley. Pero lo que dice en el 9, aquí en el 9 está lo que les quiero decir. Dice, y ser hallado en Él. O sea, ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Bueno, dice, y ser hallado en Él. Si viniera el Padre, bueno, vamos a hacer un balance hoy. ¿Usted cómo está en Cristo? Hoy. Entonces nos van a hallar hoy en Él. ¿Cómo estamos hoy? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Bueno, entonces alguno diría, no, pues yo estoy bien. Aleluya. Pero algunos se están midiendo con su propia justicia. Por eso dice ahí, no teniendo mi propia justicia. Porque es que muchos con su propia justicia se justifican. Se la pasan fallándole al Señor. Entonces, voy a decir lo que Dios me pone que diga. No, es que allá a veces son muy rígidos. Voy a poner la emisora que ese pastor a mí sí me ministra. Tú que estás en aflicción, tú que tienes luchas, que estás menospreciada o menospreciado, tú que nadie te comprende, ve y haz una consignación. El gozo del Señor viene. Él es un Señor perdonador. Ya no llores más. Ay, es el pastor que yo quiero, pero me toca ir allí cada 8 días porque es la que queda cerquita de la casa. ¿A algunos les gusta es eso? Que le acaricien el pecado y la mediocridad. No te sientas juzgado. El Señor murió en la cruz. Sí, pero ese pastor no sabe cuántas veces ha fallado. Ese evangelio hace rato pasamos por ahí.
Pero estamos predicando un evangelio de gracia, no de ley. Póngale que va. Lo que el Señor me enseñó esta tarde. Y ser hallado en Él, tenga pendiente que en algún momento vamos a ser hallados. A ver cómo nos hallan en Él, o sea, cómo estamos en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Sí, es que los pastores, como ellos no viven lo que uno vive, para ellos todo es fácil. No con su propia justicia, que es por la ley. Es que, bueno, ahí le toca que lea el libro de Romanos, que creo que lo vamos a empezar a leer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Póngale cuidado, porque la Biblia dice que la ley fue hecha para el transgresor. Hay dos formas de vivir el evangelio, o en la ley o en la gracia. En la ley, todo aquel que le vive fallando al Señor, vive en la ley. Y en la ley, ¿sabe para qué hizo la ley? Para juzgar. Entonces todo aquel que le falla al Señor vive juzgado, pero vive juzgado por él mismo, porque sabe que le falló. La Biblia dice que el que peca defrauda su alma, pero pecar es, o sea, la desobediencia es pecado. Entonces hay gente que le falla al Señor de diferente manera. En todas las iglesias, no solamente en esta, ¿no? No, pero ahí. Déjalo así, tranquilo. Entonces, ponle cuidado a lo que pasa. Que una persona llega y le falla al Señor. Entonces mismo cae en la ley. Hay una parte de la Biblia que dice los que desprecian la gracia de Dios. ¿Sí lo han leído? Los que caen de la gracia. Entonces cuando dice que según la ley, es porque la ley se hizo para el transgresor. El transgresor es el que desobedece. Cuando una persona desobedece, ahí mismo cae en la ley. Y en la ley, el que peca muere. La ley se hizo para juzgar. Entonces el que le falla al Señor en lo que sea, en el diezmo, en la ofrenda, en lo sexual, en lo que sea, el que le desobedeció al Señor una instrucción, ahí mismo cae en la ley. Entonces ahí mismo viene la ley a juzgarlo. Entonces la mayoría de esas personas se empiezan a juzgar a sí mismas. Hay gente que aquí le falla a Dios. Yo no vivo en la ley, yo vivo en la gracia. A veces me cuentan cosas y se me olvidan. Yo procuro no juzgar a nadie, para que a mí no me juzguen. Procuro que cada uno viva su vida delante del Señor y que le respondan al Señor. Y no estar ahí porque yo no quiero ser un ministro de la ley, sino que siempre un ministro de la gracia. Porque el que gobierna debe ser el Espíritu Santo, no el pastor. Entonces la persona que cae en la ley se juzga ella misma y llega aquí a la iglesia y se sienta ahí juzgándose. Fallé, pequé, todos me miran, todos me dicen, ay, ahorita me van a decir, y después se va y dice, ay, yo no vuelvo por allá porque todo el mundo me juzga. Eso es de primaria. La misma persona, su conciencia lo juzga, porque está en la ley. Entonces dice acá, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ponle cuidado. Sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oiga, tan tremendo, yo nunca lo había visto,
Mire bien ahí y verá que el apóstol Pablo está hablando de dos clases de justicia. Mírelo bien, lea. Según esta palabra, hay una justicia que es por la ley y también hay una justicia que es por la fe. Hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la gracia. A mí eso me aclaró muchas cosas en el Señor. Porque cada quien quiere mantener un nivel de justicia. Y hay cosas que yo estoy haciendo en el Señor que son guiadas por el Espíritu de Dios y que no se las cuento a nadie, porque si se las contara a alguien diría: uy, ¿usted qué está haciendo? No me importa lo que piensen, por eso mismo no les digo, pero lo que me importan son los resultados. Porque si usted quiere saber si está viendo, si está haciendo bien o está haciendo mal delante de Dios, pues mire su vida, mire los resultados. Entonces, a mí me aclaró mucho esta palabra para cosas que a mí el Señor, el Espíritu Santo me ha guiado a hacer, pero que no tenía muy claras, pero obedecía. Y ahora se me aclaran más, porque la verdad es que hace muchos años yo no vivo por la ley, sino por la gracia. No por la justicia de la ley, sino por la justicia de la gracia. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para vivirlo en la gracia de Dios, con la justicia que viene de parte del Espíritu Santo y no con la justicia de la ley. Pero hay personas que están viviendo todavía con la justicia de la ley y todavía le fallan al Señor continuamente. Pero aquellos que logran pasar ese nivel de ya no vivir el evangelio, el reino, con la justicia de la ley, sino con la justicia de la gracia, la vida le cambia. Y ese es un misterio, pero hay un camino para llegar allá. Ese es el evangelio de los hechos, ese es el evangelio del reino. Amén. Entonces le voy a poner un ejemplo muy clarito para que lo entienda cómo sería. Estamos en tiempo de gracia. La gracia es ir más allá de la ley. Por eso el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, ¿cierto? Para que Él, viviendo lo que tenía que vivir, luego nos envió el Espíritu Santo. Entonces, pero Jesús vivió la ley, la cumplió. Y Él vivía en la gracia. Y Él mismo es la gracia. Hay personas que a veces viven en la ley y a veces en la gracia. Pero eso quiere decir que caen de la gracia. Caen de la gracia. Entonces, yo no quiero vivir, por ejemplo, hace muchos años yo le decía al Señor: yo no quiero vivir mi vida financiera en la ley. Yo no quiero vivir a ras. Siempre he luchado en el Señor y he tenido exámenes también y pruebas, pero siempre he hecho para no vivir mi vida en la ley, sino en la gracia. Porque, por ejemplo, en el diezmo, la ley es el 10. Póngame cuidado, no voy a empezar a pensar por allá en qué vamos a hacer de comida. Piense lo que le estoy diciendo, porque muchos de ustedes están en la ruina porque no han entendido la gracia. Y muchos no han podido ver lo que anhelan ver porque no han entendido la gracia de Dios. Entonces, se viene bien en el diezmo, hablemos de lo material. Uy,
me aumentaron el sueldo, uy, me van a ascender, uy, me ofrecieron otro trabajo, y llega y de un momento a otro dejó de diezmar, cayó de la gracia a la ley. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y empieza una crisis material y también interna y espiritual, porque se empieza a desestabilizar todo. Algunos obedecen en la parte financiera según la ley, están viviendo en la ley. Si hacen lo de ley, están viviendo en la ley. Si no hacen ni siquiera lo de ley, pues están viviendo en la reley. Porque para vivir en la gracia hay que obedecer más de la ley. A mí no me gusta compartir con gente que vive en la ley, porque Dios nos mandó a vivir en la gracia. Y los servidores de esta iglesia tienen que vivir en la gracia, no vivir arrastrados allá toda hora en la ley, con la medida. Es pura desobediencia. Y sobre todo los que desde hace muchos años les hemos enseñado. Hoy el Señor me ponía que hablar a eso. Nosotros somos hijos de Dios. Mire cuánta gente se ha ido, que medio daban un billete aquí, pero la vida para nosotros no nos ha cambiado. Antes Dios nos ha bendecido más. O sea que se pueden ir todos los que quieran, pero si nosotros estamos viviendo delante de Dios, nosotros no vivimos delante de nadie aquí tampoco para que, ay, los pastores tan bonitos. No, no importa lo que piensen. Vivimos para que el Señor se agrade de lo que nosotros hacemos. Mucha gente se ha ido, pues allá ellos, pero la vida de nosotros con Dios va mejorando cada día. Porque no vivimos en la ley. Si viviéramos en la ley, vivíamos en lo natural. El que vive en la ley vive con la lógica. Ay, es que si doy no me alcanza. Ahí se la va a pasar en su ley y con su justicia. Entonces nunca va a poder disfrutar, realmente nunca va a poder disfrutar de la gracia de Dios y de un mayor nivel de la excelencia del conocimiento de Cristo, como está diciendo el apóstol Pablo, porque no son capaces de despojarse de lo que se tienen que despojar para poder llegar a un nivel mayor de conocimiento de Cristo, porque viven llenos de miedo. Y cuando están emocionados lo hacen, y cuando van, esto no es por emociones, esto es por convicciones y por revelaciones. Entonces por eso les digo, y les digo claro, y ahora más que nunca estoy tratando de hacerlo por encima de la ley, porque lo hacemos también, porque conocemos los principios espirituales, y lo hacemos sin miedo, y con cifras que muchos de ustedes de pronto y por eso mismo nuestra vida no se mide por la cantidad de gente que hay aquí, ni por cuánto están trabajando aquí, sino por cuánto estamos obedeciendo nosotros. Y si usted lo hiciera igual, viviría igual, pero como usted vive lleno de miedos y se acostumbró a vivir en la ley, no en la gracia. Pero el que vive en la gracia trabaja menos y recibe más. El que vive en la ley trabaja más y recibe de acuerdo a lo que trabaja, o a veces no recibe nada porque se le pierde. Ese era el evangelio que está en el libro de los Hechos. Y todas las cosas las tenían en común.
uy, no, yo voy a esconder esto porque donde me lo vean me lo van a pedir. Alguien que le guste me va a decir que lo regale y no se lo va a regalar. Porque viene la ley. No se quieren despojar de nada. Y a veces nos engañamos. En estos días por ahí un pastor, por allá en el planeta Marte, el Señor me inquietó a que le dijera algo. Porque yo veo que hacen, deshacen, pero no avanzan. Venga, por casualidad, como yo también tuve 20 años, por casualidad, ¿usted hace y maneja así y así? Me dijo, sí. Le dije, con razón. Con razón veo que patinan. Porque hacen conforme a su propia justicia. ¿Sí está leyendo ahí? No teniendo mi propia justicia. Porque algunos lo hacen conforme a su propia justicia y no conforme, y la justicia que usted tiene es una justicia conforme a la ley porque usted la pasa desagradando a Dios. No le cumple, a veces sí, a veces no. Entonces, como lo hace conforme a su propia justicia, también se justifica. Sí, pero es que no es por la plata. Le tocó hacerlo aquí porque aquí es donde recibe el alimento. Y los que oigan este tema también, que lo van a oír por allá en la China y entonces lo están oyendo, ¿cierto? Que diezmen allá donde el pastor Chan Chung Yang. Pero que lo hagan y van a descubrir que cuando uno rompe la ley entra en la gracia y Dios sobreabunda. Y vive uno sin miedo ahí con tembladera. ¿Y cuánto toca dar para el bus y para la finca? 28 mil, y nos dejan en 27. Si hubiera ido en bus le valía como 50. Dije al pastor, no le entreguemos cuentas a nadie, hagamos lo que es y listo, el que va, el que no va, no va y listo, ya, shit, no más. Tenemos que cambiar eso. Dar explicación por todo, a mitad de precio y tocar explicación. No, que el que vaya, vaya y listo. Porque no se quieren despojar, a todo era con miedo. El apóstol Pablo no sufría de miedo. El que sufre de miedo es porque no se quiere despojar. El que no se quiere despojar es porque es tacaño y el tacaño vive en la ley. Estamos hablando de lo material. Pero quieren que la casa les cambie, que mi papi cambie, que mi mami cambie, que mi esposo cambie. Ay, quiero sentir el gozo, yo quiero llorar, sí, pero pues despójese porque vive en la ley, vive fallándole al Señor. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe que dice que tiene? Porque da el diezmo. El mismo ejemplo que pone la otra vez. Entonces, la esposa tiene que felicitar al esposo porque llegó con el mercado. No, porque no llega con el mercado no hay almuerzo. Eso es lo mínimo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces yo sí le digo que empiece a comprender que usted tiene que vivir el evangelio es en la gracia y no se siga engañando. Porque nosotros no estamos engañados con ustedes. Nosotros estamos enseñando lo que el Espíritu Santo nos pone a enseñar. Ustedes son los que están dejando de recibir lo que Dios tiene para ustedes. Empezando, están dejando de recibir gozo. Porque parecen calculadoras en esa cabeza. Porque el que no se quiere despojar permanece con la calculadora en la cabeza.
y están dejando de recibir gozo, están dejando de recibir restauración, están dejando de recibir paz, mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu, porque la gracia es el Espíritu Santo, y para tener la gracia y para tener el Espíritu Santo hay que haber cumplido la ley, mínimamente. ¿Sí me están dando a entender? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Yo sé que a nosotros el Señor nos va a bendecir mucho en estos días. Sí, a veces vemos, por ejemplo, no volvimos a orar por las ofrendas. Sí oramos. Sí oramos. No delante de ustedes, pero sí oramos. Allá en Barranquilla, es que son los esquemas. Allá en Barranquilla se me puso que recogiéramos una ofrenda y que no era para nosotros, sino para para la iglesia. Eso corrieron y trajeron. Y todo el mundo lo puso ahí, entonces lo guardamos y tal. Y yo seguí como. No, faltaba, siempre hay alguien, ¿no? Estaba que reventaba. Apóstol, ¿va a orar por la ofrenda? Ahorita, a mí se me olvidó, porque como ya hemos cambiado, pero sí oramos. O sea que si no se ora, no se ofrenda, porque como nadie dijo nada. Ay, tan chévere esta iglesia, aquí no piden plata. Esa era la que yo estaba buscando, donde no pidan. No, pero es que si usted es un hijo de Dios con madurez, con amor, con la llenura del Espíritu Santo, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero eso es que hay poquito. Pero si llegara un pastor aquí, le sube las emociones, le bajan, le dice que su abuela se va a convertir y todo eso, traiga la ofrenda, y pasan, pero corriendo con el de 50,000. Pero porque les trabajan la mente. Y aquí como no trabajamos la mente, sino hablamos la palabra de Dios. A veces dan ganas de trabajarle la mente, a ver si la afloja. Pero que se la trabaje el Espíritu Santo. Pero la verdad, nosotros queremos una descendencia ministerial que iba en la gracia. No queremos una descendencia ministerial con cara de homenaje a toda hora. ¿Qué más? Pues mire, ¿por qué ahí? Porque todo eso que estamos hablando tiene que ver con restauración y con muchas cosas. Entonces hay dos formas de vivir como hijos de Dios. Hay dos justicias, la justicia de la ley y la justicia de la gracia. Tremendo, ¿no? La justicia de la gracia. ¿Sabe cuál es la justicia de la gracia? Por eso que yo he tenido mis conflictos ahí. Porque hay una transición entre vivir de acuerdo a lo que está escrito, lineal, a la justicia de lo que está establecido, y otra vez con la justicia del Espíritu. Que yo sé que si no hago lo que el Espíritu me está guiando, así 50 personas me digan tal cosa, pero si yo no hago lo que el Espíritu me está guiando, te voy a caer de la justicia de la gracia, porque es con el Espíritu Santo, no con la gente ni con lo que está escrito. Pero lo que está escrito ya lo obedecí, ahora tengo que ir más allá. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es lo que habla el libro de los Hechos, de esos niveles. En el libro de los Hechos hay un en Corintios habla del que se estaba acostando con la madrastra, ¿sí lo han leído?
Entonces el apóstol Pablo no se pone, ay, vamos a escribir una carta a ese pobre muchacho, son las luchas de su carne, yo lo comprendo, espere que yo vaya, no se vaya a ir de la iglesia. ¿Qué es lo que muchos esperan? No es lo que le dice, no, o que se decida o le entregamos esa carne a Satanás, pero la iglesia no la va a contaminar. Eso es lo que se ve en el libro de los Hechos. Que el que robaba ya no robe, pero si lo encontramos robando, pues entonces tocará decirle que ya trabaje con sus propias manos para que también comparta a los que no tienen. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero que encontraron a alguien robando, ay, es la lucha. Lo que pasa es que la iniquidad, el papá era ladrón, la mamá era ladrona, es la iniquidad, pobre, dígale que no se vaya, que cuando yo vaya lo ministro. No, yo veo que en la iglesia del libro de los Hechos el Espíritu Santo es el gobierno, pero hay un gobierno apostólico que tomaba decisiones y un gobierno profético también que tomaba decisiones, porque el Espíritu Santo es santo, porque hay una justicia del Espíritu Santo, ¿sí ve? ¿Sí veo que hay una justicia del Espíritu Santo? Por ejemplo, está en el capítulo 5. ¿Qué título tiene ahí? Ahí usted ve la justicia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el gobierno. Con el título usted ya sabe. ¿Sí? Capítulo 5. Y 5 es número de gracia, porque 5 ministerios. Para que usted vea lo delicado que es el Evangelio del Espíritu. Que cuando llegaron Ananías y Zafira, el apóstol le dijo: ustedes prometieron tal cosa, ¿en cuánto vendieron? ¿En tanto? ¿Es verdad? No, sí, no sé qué. ¿Y por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tenían de ponerse en hablar? Y luego llegó la esposa, igual. Eso es la justicia del Espíritu Santo. ¿Sí cómo es de delicado? Que el apóstol no fue allá a decirle: venga, muéstreme la promesa de venta, ¿en cuánto vendieron? Sino que era delante del Espíritu. Pero como a mí me toca hablar lo que el Señor me pone que hable, hay personas que han estado robando al Señor, porque como no se hace énfasis en el diezmo y la ofrenda aquí, y dice: vosotros me habéis robado. Y eso es una injusticia. Pero algunos quieren establecer su propia justicia, como estamos leyendo, y se justifican con lo que están haciendo. No solamente en los diezmos, sino en las ofrendas, porque algunos solamente diezman, pero no ofrendan. Los primeros que tienen que volver a retomar aquí esa verdad son los servidores, porque a muchos servidores ya les olvidó todo eso también. Entonces la iglesia la están amarrando, el ministerio lo están amarrando con su tacañería y con su falta de seriedad espiritual y responsabilidad con el Señor. Amarran el ministerio. Hay momentos que el Señor nos ha sostenido con la obediencia de otras iglesias. A veces me pongo a leer el libro de los Hechos, es que esta es una iglesia apostólica. Y a Pablo dice: he bendecido esta iglesia con lo que me dieron de allí. Y a veces nos ponemos a mirar que
que últimamente lo que ha pasado es que otras iglesias han sostenido lo de esta iglesia. Pero aquí están todos los viejitos espirituales. Ahora están todos los nuevos espirituales. Pero gente que está obedeciendo. Mucho de lo que tiene que ver con la falta del gozo en su vida es con eso. Y con otras cosas, pero con eso. Para que lo tome en cuenta, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que esta congregación es para gente que quiere obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Los que saben discernir la voz del Señor lo siguen. Amén. Todo lo que estamos hablando del apóstol Pablo, del nivel de despojo que había en él, del nivel de obediencia, también dice ahí él cuenta en 2 Corintios 12 de que conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Dice ahí. Pero todo lo anterior que hemos hablado tiene que ver con esos niveles de experiencia espiritual. Dice la Biblia que el Señor le revela los grandes secretos a sus amados. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es amor. Como Pablo. Que nos despojemos. Dar estos temas, por ejemplo, en la misma iglesia no es fácil. Si viniera alguien de afuera y se lo diera, pues sería más bonito para ustedes. Por eso cuando yo voy y doy estos temas en las otras iglesias, todo el mundo se brinca el espíritu porque los están recibiendo. Aquí algunos de ustedes ya están acostumbrados a oír todo esto y ya es cantaleta. Pero todavía me toca decirlo porque no están obedeciendo. Pero en los otros lugares donde vamos, y los pastores les consta cuando fuimos a dar esos temas por allá de lo que Dios nos ha dado, esa gente recibe vida. Entonces, conozco un hombre, dijo Pablo, estaba hablando del mismo, que fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas inefables. Estaba hablando del mismo. Y todo aquel que anhele realmente esas dimensiones del espíritu con Dios, pues va a tener que realmente demostrar que todo lo tiene por basura. He ahí la prueba. Yo también he sido probado. Cuando Pablo le habló a Agripa, le dijo: no fui rebelde a la visión celestial, a pesar de que fue perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo a Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, una persona como Pablo no le tiene miedo a la muerte, se despoja, no le da miedo a hablarle al que sea. Le estaba hablando a un rey y lo estaba persuadiendo a ser cristiano. Una persona así como Pablo, de verdad, llena del Espíritu Santo, no se calla con nadie. Una persona cuando está llena del Espíritu Santo y cuando realmente ha entendido lo que Dios quiere de esa persona, no se está comiendo las uñas. Ay, es que casi caigo. No, no está pensando en que si cae o no cae, está pensando es qué va a hacer para el reino. Esas cosas ni se piensan. Pero hay gente que lleva un poco de años pensando, ay, es que, ay, la tentación, ay. Pues váyase para el mundo más bien y se carnavale hasta que le sepa feo.
Pero eso ahí mediocremente, o tibios, o fríos o calientes, dice, ¿no? Mejor un frío o un caliente, pero un tibio ahí, ¡ay, ay! Como en la piscina, ¡ay! Entonces al último le toca empujarlo, pues mira, a ver, tome agua, lo que sea, pero haga algo. Deje tanto escándalo ahí. Chapalea ya o ahóguese, haga lo que quiera. Yo creo que esto es así. ¿Sí o no? Ver uno de 45 años con chivera y con un flotador allá en la piscina. Ay. ¿Cómo era esa escena? Preferible llevar un pocillo y sentarse en las gradas y menos ridículo, ¿cierto? Amén. Amén o no amén. Si no es amén, pues que me amen. Estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos sigue. Y hay mucho que hablar porque vamos a seguir hablando también del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el Señor. Pero hay que hablar es lo que se siente, no la teoría. Y uno como pastor sabe a lo que se expone cuando se habla así. Pero ¿qué más podemos hacer? Si el Señor nos llamó fue a ser portadores de su Espíritu y de su gloria. Y el Señor necesita libertadores y gente con un nivel de justicia y de luz para establecer su reino aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor necesita. Amén. El propósito es que usted se anime. Una palabra tiene que, 3 cosas: exhortar, edificar y consolar. El consuelo lo da el Espíritu Santo. ¿O quiere que lo consuele ahora más tarde y lo llamo? Manito, no se vaya a ir, eso no era para usted. No vaya a tomar a mal, por favor. Mire que si no diezma, nos descuadramos, no podemos pagar este mes. ¿Qué va a hacer de nosotros? Vamos a vender chorizos. Desde que abrimos la obra de Dios siempre ha sobreabundado el Señor. Nunca hemos puesto a hacer ni arroz con leche ni nada de eso. Porque nosotros, el Señor nos sostiene como Él quiera. El problema es usted qué va a recibir del Señor si no obedece. Amén. Vamos a orar. Eso mejor cambiémonos de iglesia porque ahorita llega la prima y vea. Yo sí le estaba... El que no lo haga por amor es mejor que no lo haga, de verdad. Tiene que ser revelado el amor. Dice el Señor Jesús, el que me ama es el que me obedece. Eso fue que el pastor se puso a revisar los libros y no me vio ahí.
El Espíritu Santo se la pasa revisando los libros, los cuadernos, las libretas, todo lo que usted hace es delante del Espíritu de Dios. Yo los invito a la que toca el piano. ¿Dónde estará? ¿Está con los niños? Cierre sus ojos. Me dan ganas de hacer un examen. Cuando se ministra la Santa Cena, dice el Señor que nos examinemos. Y es algo poderoso y delicado, ¿no? Es muy delicado que, por ejemplo, se ministre la Santa Cena y usted no esté diezmando y ofrendando y pase a comer la Santa Cena y a tomar la Santa Cena como si nada pasara. Eso es delicado. Si la ministráramos en esta hora, realmente ¿cuántos la podrían tomar dignamente? Porque dice que el que la toma indignamente, hay algunos débiles en la carne, hay unos que parecen gelatinas, que me he dicho, donde pusiera, caían como... ¿Sabe por qué? Porque están débiles, porque han tomado la cena indignamente. Hay otros enfermos, y te preguntan por qué están enfermos. Porque han tomado la cena indignamente y no se han dado cuenta, o porque como andan con su propia justicia, muchas veces justificando lo que hacen y las decisiones que toman. Y dice, y otros ya duermen, ya los enterraron. Y aquí parece que algunos la han tomado indignamente. Y le pedimos perdón al Señor por haber ministrado la Santa Cena y que personas de aquí la hayan tomado indignamente. Yo le pido perdón al Espíritu Santo porque varios de los que aquí han tomado la Santa Cena la han tomado indignamente. Porque andan con su propia justicia mental, creyendo que lo que andan haciendo está muy bien, porque es su propia justicia, pero no es la justicia del Espíritu Santo, que les habla a su corazón lo que deben hacer y no lo hacen, y cometen injusticia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y esta iglesia es una iglesia que está, y este ministerio es un ministerio que está bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Entonces que sea el Espíritu Santo y su conciencia para que se pongan a cuentas con Él. Pablo hablaba de la ofrenda de su servicio a los santos. La ofrenda de mi servicio a los santos. Realmente, ¿de qué forma es que usted le está sirviendo a Dios en su casa, en su trabajo, donde usted va? ¿Cómo se conduce, sabiendo que las personas ya saben que usted conoce de Dios? ¿Cómo se conduce usted sabiendo que la gente que está a su alrededor
ha oído que usted habla de Dios. El servicio. Si tiene que pedirle perdón al Señor, pídale perdón. Si tiene que restituir, restituya. Padre, te damos gracias. Cierre sus ojos y entre usted en comunión con el Espíritu. Dios le está hablando eso a usted. A veces andan más pendiente de lo que otro hace que lo que usted está fallando. Dios le está hablando a usted. Porque a veces se reciben consecuencias de cosas mal hechas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, de nuestra vida siempre. Es el Espíritu de Dios el que conoce el espíritu del hombre. Espíritu Santo, tú eres quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y anhelamos, Señor, que nos enseñes tu justicia, a no vivir ya acostumbrados a esa justicia de la ley, sino que verdaderamente podamos vivir en la justicia del Espíritu Santo, en la ley del Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo, en la gracia, poder disfrutar de tu gracia, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tus bondades. Que este ayuno, Señor, que ofrecimos traiga un nivel mayor de revelación, de entendimiento y de obediencia. Derriba toda justicia personal, toda justicia humana, toda justificación, Señor. Ministra la conciencia, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tus bondades. Anhelamos que sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando, redarguyendo. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a nuevas dimensiones espirituales. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, desatando este ministerio a través de Colombia y los lugares que tú tengas establecidos, Señor. Que los discípulos, los servidores que estás formando realmente alcancen ese nivel de ser guiados por tu Espíritu, para que las personas que ellos vayan a guiar también reciban lo verdadero, Señor, lo genuino de tu Espíritu. Que no reciban lo humano, sino lo del Espíritu, porque han alcanzado un alto nivel de justicia y de restauración en sus vidas. Te pido, Señor, para que despiertes a los varones y que le hables a su conciencia y los incomodes, para que tomen la responsabilidad sacerdotal en sus casas. Que realmente haya una responsabilidad, Señor, y que no sigan contendiendo con tu Espíritu.
que ayudes a los jóvenes y a los niños, Señor, a poder avanzar, para que estas nuevas generaciones, por encima de los hombres, se cumpla el propósito del Espíritu Santo en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Capacítanos, ayúdanos, que tu gloria sea real en medio de nosotros, en las casas. Que esta palabra, Señor, penetre hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta las conciencias, pero que sea con el aceite de tu Santo Espíritu, Señor. No con la justicia de la ley, sino con la justicia de tu Santo Espíritu, con tu gracia y con tu amor. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Creo que el Señor está y ha hablado a su vida. El Espíritu Santo ha hablado a su espíritu. Abra su corazón, abra su mente y su corazón, para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en su vida. Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios, anhelamos tu paz, tu amor. Espíritu Santo, anhelamos de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu benignidad, Señor, de la templanza. Solo por amor, Señor, podremos obedecer. Aviva el amor. Te damos gracias por tu presencia. Te pido, Dios, que cada corazón en este lugar sea ministrado por ti, Señor. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, Señor. Pero aquí hay algunos que han endurecido su corazón. Que haya endurecido su corazón, pídale a Dios que le ponga un corazón de carne,
Porque el que endurece el corazón puede pecar fácilmente. Y puede aún leer la palabra, orar, cantar como si nada. Pero el Espíritu Santo no puede ser burlado. Te pido, Dios, como tu hija, Señor Dios, bajo una unción, Señor, apostólica y profética, que este lugar, Señor, va a ser lleno de hombres y mujeres, Señor Dios, que escuchen tu voz, Espíritu Santo, que se quebranten delante de ti, Señor Dios, y que aún a pesar del tiempo que lleven, Señor Dios, su corazón siempre, siempre pueda ser quebrantado por tu dulce voz, Señor Dios. Que aquellos que han perdido el primer amor, Señor Dios, el fuego del Espíritu, encienda su espíritu. Que la lámpara, Señor, de aquellos, Señor, que ha ido feneciendo, la lámpara del temor, Señor, se encienda. Y que en este lugar, Señor Dios, se posicionen personas que te amen, que quieran vivir en santidad, que quieran vivir en integridad, Señor, que quieran vivir en limpieza, Señor, constante, que tengan un espíritu, Señor Dios, aferrado a tu presencia, Señor, lejos de la hipocresía, lejos de la mentira, Señor. Declaramos, Señor, desde una unción apostólica y profética, Señor, que traerás a este lugar tus hijos, tus hijas, Señor Dios. Aquellos que amen tu presencia, aquellos que amen esta obra, aquellos que quieran vivir en unidad, en la unidad de la iglesia del Espíritu Santo, Señor. Unánime, Señor Dios, mirando aún la necesidad de los otros, Señor Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, porque levantas hombres y mujeres, Señor, transformados por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por la generación que estás haciendo que crezca en este lugar, Señor. Jóvenes y niños, Señor Dios, que siempre tengan la mirada, Señor, en el autor y consumador de todas las cosas, nuestro amado Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, sigue ministrando las vidas, Señor, de este lugar. Gracias, Rey maravilloso. Aleluya, hermanos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor?